Bueno, pues vamos a empezar con Node.js. Vale, ¿qué es Node.js? Pues lo primero que podemos decir de él es que es un intérprete de JavaScript. Inicialmente se diseñó para correr en servidores. ¿Por qué decimos inicialmente? Porque actualmente ya se usa en muchas otras plataformas. Por ejemplo, nuestros PCs o nuestros ordenadores lo tenemos muchos de nosotros para ejecutar programas como Grunt, Gulp, Webpack, etcétera. También se utiliza para hacer aplicaciones de escritorio, por ejemplo con Electron, una herramienta que se creó con Node.js poder hacer aplicaciones, pues, por ejemplo, como editores de texto o herramientas de sistema, utilidades gráficas que viven en nuestro propio escritorio. Podemos decir también que es asíncrono. ¿Qué significa esto? Pues que las determinadas cosas ocurren en un momento distinto del tiempo de cuando nosotros las hemos lanzado, ¿no? O terminan en un momento distinto del tiempo. Es orientado a eventos y está basado en el motor V8 de Google. ¿Qué significa que es orientado a eventos? Pues quizás la mejor forma de explicar esto es hablar de lo contrario. En la programación secuencial es el programador quien decide el flujo de la aplicación. Por ejemplo, hacemos un script que abre un fichero, lee su contenido, lo escribe en la base de datos, después hace otra cosa, manda un email. Cuando manda un email, el código que hemos escrito nosotros es el que va a determinar, en el orden en el que está, el que va a determinar en qué orden se va a ejecutar ese programa. Cuando hacemos algo orientado a eventos, no determinamos el orden en que van a ocurrir las cosas, sino que es el usuario de nuestra aplicación el que va a determinar ese orden. Por ejemplo, si nosotros colocamos un evento en un botón, pues no podemos decir cuándo se va a pulsar el botón, sino que es el usuario el que decide pulsar el botón o después decide hacer scroll hacia arriba o después decide abrir otra página o decide en qué eventos van a ocurrir en nuestra aplicación. Y nosotros hemos programado una acción detrás de cada uno de esos eventos. En cuanto a servidores de aplicaciones, se puede decir que Node.js es un servidor de aplicaciones. Comparado con otros tipos de servidores de aplicaciones, por ejemplo como Tomcat o JBoss, que son del mundo de Java, pues ahí necesitamos, en otros entornos necesitamos un servidor de aplicaciones como tal, o se suele usar un servidor de aplicaciones como tal, en el que ponemos nuestra aplicación y corre dentro de ese servidor de aplicaciones, ¿vale? Que le dota de algunos servicios y tal. En nuestras aplicaciones de Node no haremos esto por ahora, porque nosotros vamos a tener la capacidad completa al 100% de utilizar todos los recursos de la máquina en la que estamos de forma directa. En otros lenguajes de programación, por ejemplo como PHP, lo solemos poner detrás de un Apache, ¿no? Que es el servidor web, o un Nginx. En el caso de Node tampoco vamos a hacer esto, ¿no? Inicialmente nuestra aplicación de Node será la encargada de servir las páginas directamente. Esto no quita para que, si queremos, podamos también aprovecharnos de las capacidades de un Apache o un Nginx. En este caso preferiríamos un Nginx porque está mucho más potente para este tipo de cosas, de poner nuestra aplicación de Node detrás de un servidor en Nginx, por si quisiéramos que conviviera con otras aplicaciones hechas en otros lenguajes dentro de la misma máquina, ¿no? Utilizando distintos puertos. Ya hablaremos más adelante de esto. Al fin y al cabo, el Node.js es nuestra aplicación la que realiza todas las funciones de un servidor web o un servidor de aplicaciones. El motor V8, decíamos que dentro de Node existe un motor de JavaScript que se llama motor V8, que lo desarrolló inicialmente Google para integrarlo en el navegador Chrome. Este es un runtime de JavaScript, está escrito en C++ y es multiplataforma. ¿Vale? Es bastante rápido comparado con otros motores de JavaScript o comparado con versiones anteriores que se hicieron de motores de JavaScript, como por ejemplo podía llevar Internet Explorer en sus versiones más antiguas, donde pues era un conocimiento habitual pues saber que JavaScript no era muy rápido, ¿no? Pues ahora esto ha cambiado un poquito. Ya podemos decir que nuestras aplicaciones en JavaScript
van a tener un rendimiento pues cercano al que puedan tener otras aplicaciones hechas en otros lenguajes más optimizados como C++ o lenguajes más a bajo nivel. ¿Qué versiones hay de Node.js? Pues aquí hace relativamente poco se ha pasado a la versión 4, la versión 5 de Node.js, cuando históricamente Node.js, desde que empezó allá por el año 2011, pues empezó por la versión 0.2, creo que fue una de las primeras, pues pasó a la 0.4, 0.6, 0.8, 0.10, 0.12 y sigue un esquema de pues, en las versiones 0. Números pares, ¿no? Y también había versiones 0.3, 0.5, 0.7, que eran versiones impares. Estas versiones impares eran las consideradas inestables, o donde se introducían las primeras características de Node en pruebas que estaban en testing, pero todavía no se consideraba que eran utilizables en producción. Las versiones pares eran las que sí se podían utilizar normalmente en producción porque habían pasado más pruebas, las características que incluían ya habían estado varios meses o a veces un año en versiones inestables siendo probadas por mucha gente y en las versiones pares pues ya se consideraban estables, ¿vale? Hábiles para poner en entornos productivos. Y además también pues incluían, estas versiones pares incluían pues una versión estable también del motor V8 de Google. Últimamente se cambió este esquema de numeración de versiones porque se hizo un proyecto paralelo que se llamaba io.js, que es un fork que se hizo de Node, y ahí se separó la comunidad en dos, después se volvió a unir y cuando se volvieron a unir, unieron otra vez io.js con Node y pasaron a la versión 4, 4.0, 4.1, 4.2, así en adelante. Y aquí las versiones 4. algo, 4. lo que sea, son las que antes se consideran, igual que las que antes se consideran estables. Ahora se llaman LTS, que significa Long Term Service, y esto realmente lo que viene a significar para nosotros es que si nosotros utilizamos esta versión en producción, pues tenemos garantizado un tiempo mucho mayor de actualizaciones de seguridad, por ejemplo, de corrección de bugs por parte de la comunidad, que con las versiones 5.x. En las versiones 5.x ahí son las serían símil a las que antiguamente se les llamaba inestables, ¿no? Ahora se las llama estables también, pero bueno, es una nomenclatura. Pero básicamente es lo mismo, siguen incluyendo las últimas novedades y puede contener algunas de las características, por ejemplo, del motor V8 en modo beta, y algunas de esas nuevas características puede tener algún pequeño bug, ¿vale? Por eso estas versiones 5.x se suele utilizar más en entornos de escritorio, para, como decíamos al principio, para correr gulp, grunt o tareas en nuestro equipo, herramientas que pues, si fallan en algún momento dado alguna característica, no vamos a tirar un servicio que está vendiendo cosas o que está dando servicio a clientes, ¿no? Una característica importante de esta versión 4.0 es que a partir de aquí se incorporaron en Node.js, de la mano del motor V8, muchas de las nuevas características de ECMAScript versión 6, ¿vale? O ES6, o como lo conoce también alguna gente, como ECMAScript 2015. Más adelante en el curso veremos estas novedades y cómo utilizarlas y qué beneficios nos aportan. Hay que saber también que Node.js tiene un límite de memoria por diseño que es de 1 GB en sistemas de 64 bits. Notar que en sistemas de 32 bits esto sería de 512 megas. Y este límite se puede aumentar, si queremos, un poquito, no mucho, pues hasta 1,7 gigas con modificador de arranque. Pero vamos, normalmente con un giga debería ser suficiente para todo lo que nosotros queremos hacer. ¿Por qué? Porque si queremos hacer cosas que requieran mucha memoria, normalmente no lo haremos en un solo proceso, sino que hacemos forks de ese proceso o tenemos varios workers que trabajarán para hacer el proceso que nosotros queramos y ahí pues sí que podemos utilizar más memoria. O sea, cada worker tendrá un límite de 1 giga, pero al lanzar varios workers o varios forks de nuestro proceso tendremos disponible toda la memoria que pueda tener nuestro sistema, pues 16 gigas, 32 gigas, etcétera, lo que pueda tener un servidor, que puede llegar a ser mucho.
¿Qué ventajas tiene Node.js con respecto a otros sistemas de desarrollo en servidor? Pues donde preferiremos, por ejemplo, Node.js o será recomendable, normalmente es en aplicaciones de red, donde tengamos que hacer comunicaciones, ¿no? Como por ejemplo APIs, que dan servicio a aplicaciones móviles, servicios en tiempo real, donde damos información, comunicaciones de información en tiempo real a una cantidad muy elevada de clientes, por ejemplo con WebSockets. Queremos que muchos navegadores, pues miles o cientos de miles de navegadores o millones estén conectados a un conjunto de servidores y estos servidores les manden información en tiempo real. Servidores de comunicaciones como chats, servidores de vídeo, etcétera. Todo lo que es relacionado con aplicaciones de red, comunicaciones, ahí Node.js nos va a aportar muchas ventajas a la hora de desarrollar con él. También mucha gente lo prefiere como entorno de desarrollo en servidor porque van a hacer su aplicación cliente en JavaScript, ¿no? Por ejemplo en AngularJS o con React y otros componentes de esa plataforma, o con Backbone.js o Knockout, etc. Hay muchas herramientas que conoceréis seguramente muchos para desarrollo en frontend o del lado cliente del navegador. Y al hacerlas en JavaScript, pues podemos compartir código, podemos compartir estructuras de datos y no tenemos que volver a programarlas en otro lenguaje distinto, sino que las tenemos en JavaScript, en el servidor y en el cliente y las podemos transmitir de uno a otro cuando queramos sin tener que hacer grandes cambios o ni siquiera mínimos cambios.